Cuénteme. Buenas noches, queridos amigos. Uribe. Agradezco inmensamente que ustedes me permitan dirigirme a ustedes aquí en este lugar tan respetable, cuando estaban en una sesión bien respetable, bien importante. Yo no quiero tomar mucho tiempo de ustedes, quiero agradecer su hospitalidad, su generosidad, y prefiero que este tiempo lo tomemos con las preguntas de ustedes que yo pueda responder. Así que les ofrezco la palabra para que sean las preguntas de ustedes las que dirijan algunas palabras que yo pueda referirles. ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy a empezar con la señora. Voy a preferir las mujeres porque si no prefiero las mujeres no gano las elecciones del año entrante. Tienes la palabra. A ver, hola. Hagamos mucho silencio para poder escuchar la señora. Hola. Vamos a hacer algo. Vamos a pedirle a las personas que van a preguntar que se acerquen hasta acá para que puedan preguntar. Es que este micrófono no alcanza. Tiene la niñita cargadita, ¿verdad? Buenas. Yo la inquietud que tengo sobre todo es como que usted qué piensa hacer, o sea, qué papel le piensa dar a la iglesia, tanto puede ser la iglesia cristiana, evangélica y protestante, dentro del manejo del proceso de, digamos, de paz, no solamente con la guerrilla, sino también con las autodefensas y también de pronto. O sea, ¿cómo ve usted que pueda la iglesia tomar un papel de verdad activo en la renovación del país? O sea, ¿qué oportunidad piensa usted darle a la iglesia en ese sentido? Bueno, vamos a hacer un pacto. Preguntas cortas, respuestas cortas para que varias personas tengan oportunidad. Primero, yo creo en la norma constitucional que definió la igualdad de los credos y de las iglesias en Colombia. Segundo, la practiqué como gobernador de Antioquia. ¿Qué hice en la gobernación de Antioquia? Creé 103.000 cupos escolares. Los contraté con las cooperativas, con las asociaciones, con la Iglesia Católica Romana y con las iglesias evangélicas. Hija, Mona, ¿me oyó?
¿Qué hice yo en la gobernación de Antioquia con las iglesias evangélicas? Contraté muchos cupos escolares con ellas. ¿A dónde? Que recuerde, en Mutatá, en Chigorodó, en el Bagre, en Zaragoza, en Caucasia. ¿Qué papel le asigna a futuro? Especialmente la educación. Aspiro a crear 3 millones, 1,5 millones de cupos escolares. Colombia tiene 3 millones de niños sin cupo escolar. Nuestro gobierno aspira a crear 1,5 millones de cupos. Para eso nos vamos a gastar la mitad de las regalías. ¿Qué son las regalías? Es el impuesto que se paga por la exploración de petróleo, de níquel, de oro, de carbón. La mitad a expandir oportunidades educativas. ¿Cómo las vamos a expandir? Promover educación pública y también educación comunitaria. Y cuando haya que contratar educación para llegarle más aceleradamente a los sectores más pobres, darle oportunidad a la Iglesia Católica Romana y a las iglesias evangélicas. Colombia no tiene sino que construir convivencia. Yo no voy a estimular conflictos por discriminaciones religiosas. Los colombianos tenemos que aprender a querernos y a vivir bien, independientemente de que los unos tengan un credo religioso o los otros tengan otro credo religioso. Finalmente todos somos hermanos. Créame que yo practico el respeto a todas las religiones porque lo practiqué en la gobernación de Antioquia, se lo prometo por ese antecedente. Otra pregunta. Sí, buenas noches, doctor. Señor, continúen diciendo. ¿Usted qué piensa del proyecto que hay en el Congreso frente al recorte de los aportes parafiscales que van a afectar las cajas de compensación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, la Escuela de Administración Pública y los institutos técnicos, que son una manera pues de que... Yo creo que ese proyecto como está no pasa. ¿Qué he propuesto yo? Mire, en Colombia todos tenemos que hacer sacrificios. Yo he propuesto, ¿quiénes aquí tienen menos de 25 años? Levanten la mano. Ahora ojo con esta pregunta. Los menores de 25 años que han buscado empleo y no han encontrado empleo, levanten la mano. Han buscado y no han encontrado. Mire qué porcentaje tan alto. A los menores de 25 años y a los colombianos mayores de edad, mayores ya adultos, no les dan empleo. A los menores porque no tienen experiencia. A los mayores porque están obsoletos. ¿Yo qué propongo? Que a los menores de 25 años y a los mayores de 50 se les exima de SENA, cajas de compensación y bienestar familiar, pero que los otros sigan pagando. ¿Esto para qué? Para poder estimular el empleo en favor de los jóvenes y en favor de los adultos. A mí me gusta salvar el SENA y bienestar familiar y apoyarme mucho en las cajas de compensación, pero para salvar el SENA hay que arrebatárselo a la politiquería. ¿Sabe una cosa bien importante que vi hoy en el distrito de Agua Blanca? El Hogar Don Bosco. Cómo forman de bien a los muchachos en oficios técnicos, cómo los forma de bien la Fundación Carvajal. El SENA tiene que ser tan eficiente como esas entidades. Y tiene que haber dinero no solo para el SENA, sino para que le paguemos a la Fundación Carvajal por la capacitación técnica de colombianos pobres. A Hogares Don Bosco lo mismo. ¿Qué pienso bienestar familiar? Hay que someterlo a una reforma, la estamos estudiando. De las cajas de compensación, ojo lo que voy a hacer con las cajas de compensación. Nosotros queremos construir vivienda social, 100.000 al año para generar empleo, pero sin intermediarios políticos. Todo a través de las cajas de compensación. Segundo, a mí me tocó crear el CISBEN, pero hay mucha politiquería en la práctica. ¿Qué queremos hacer? Eliminar la politiquería del CISBEN y que el régimen subsidiado solamente lo administre en cajas de compensación y lo administre en cooperativas serias. Tercero, también le voy a exigir a las cajas de compensación. Unas tienen unos programas de educación muy malos. ¿Ustedes creen que se justifica seguir gastando plata en educación para enseñarle a los colombianos a hacer colchones y almohadas? Hoy encontré un programa del Plan Colombia en Agua Blanca que dije, ¿cómo gastan dinero en esto? Para enseñarle a la gente a vender tiquetes aéreos. La gente necesita que le enseñen hoy de computadores, de empacar alimento al vacío, que le enseñen a tratar madera, que le enseñen de cómo manejar una empresa de call center, cómo trabajar en ella. La gente necesita un oficio productivo, hacia allá hay que orientar las cajas de compensación. Respuesta final a esa pregunta. Las cajas de compensación, hay unas chiquiticas que gastan mucha plata, hay que fusionarlas para que tengan economías de escala, sean grandes, importantes, gasten menos y hagan más inversión social. La señora. Tercera pregunta.
Buenas noches al respetable público, a los invitados especiales y al señor próximo presidente de Colombia. ¿Quiere decir que usted me va a ayudar con un poco de votos? Le estoy ayudando a la candidatura. Muchas gracias. Pero aplaudan la que vea que confesó. Yo quisiera, señor candidato, que usted, las mujeres que estamos desamparadas en este momento, yo soy cabeza de hogar, tengo 2 hijos, hace 8 años enviudé y hasta el momento tengo una microempresa, pero a mí nadie me ha ayudado, sino únicamente Dios y mis manos. Yo quisiera saber, ¿usted qué plan tiene para nosotras las mujeres desamparadas aquí en Colombia? Mujer, pongan cuidado a esto. Cuando yo fui senador, saqué adelante la ley de protección de la mujer cabeza de familia. Sueño, le pido a Dios que si llego a la presidencia, me permita aplicarla para proteger a la mujer cabeza de familia. La patria, mire, hasta el sábado pasado yo manejaba la cifra de que Colombia tenía 1.200.000 mujeres cabeza de familia. Y me entregaron una información que todo indica que pasa de 2 millones. Eso es una locura. ¿Qué propongo? Aplicar la ley. ¿Cómo? Primero, en esos 4 años, tenemos que darle carnet de salud de régimen subsidiado a todas las mujeres cabeza de familia pobres. Segundo, en las 100.000 viviendas sociales, darle prioridad a la solicitud de la mujer cabeza de familia pobre. Tercero, en la creación de 1,5 millones de cupos escolares, darle prioridad a los hijos de la mujer cabeza de familia pobre. Cuarto, usted tiene microempresa, ha tenido crédito con el Banco de la Mujer, magnífico, ahí hay un miembro de la Junta que es el doctor Yanovich. Yo pienso fortalecer esas instituciones, traer crédito internacional del Banco Mundial y del BID y colocarlo a través del Banco de la Mujer, de la Fundación Carvajal, de esas instituciones, para generar empleo, fortalecer la microempresa y darle prioridad a la mujer cabeza de familia pobre. ¿Ustedes quieren que les hable como político en campaña o como hombre serio? Ese problema no se puede resolver en 4 años. En 4 años empezamos, avanzamos, pero no superamos toda la problemática. Colombia necesita varios gobiernos con líneas estratégicas de continuidad para salir adelante. Otra pregunta. Doctor Uribe, ¿qué propuesta concreta tiene para nuestro Valle del Cauca? Específicamente, usted sabe que nosotros, a unos años atrás, producíamos gran cantidad de granos, frutas, verduras, hortalizas. Éramos llamados la despensa agrícola de Colombia. Hoy en día, la mitad está sembrada en caña y la otra mitad rastrojo. Gracias. Primero, evitar los excesos de la apertura. ¿Por qué se arruinaron las pepas del Valle del Cauca? Porque les aplicaron una apertura excesiva. Yo no dejo que las importaciones sigan arruinando a los productores de maíz o de arroz o de algodón. Esos cultivos hay que recuperarlos en Colombia y en el Valle del Cauca. La apertura no puede ser loca, desbocada, tiene que tener siempre regulaciones sociales. Ese es un compromiso que he asumido con mucha convicción, porque si no recuperamos el campo, Colombia, que tiene un 30% de la población que depende del campo, jamás recuperará el empleo. Usted me pregunta, compromisos con el Valle del Cauca. Ustedes van a sentir un presidente de Colombia viniendo a Cali permanentemente, no a fiestas ni a cócteles, sino a ayudar a superar la crisis de Cali. A mí me tocó, como alcalde de Medellín, hacer gestiones iniciales para el metro y como gobernador de Antioquia, concluirlo y ponerlo en operación. Mi paso por allí fue transparente. Si gano la presidencia, esa misma noche voy a llamar al alcalde de Cali y le voy a decir, bueno, alcalde, ponga de las pilas que vamos a hacer el Transmilenio de Cali. Y me voy a poner con toda la dedicación a que le hagamos eso a Cali, a que se vea avanzar. Hoy visité el Valladito en Agua Blanca. Un desastre de tugurios. ¿Qué queremos hacer? Un ensayo en una parte del Valladito. Demoler esos tugurios, contratar con una caja de compensación para hacer un modelo. Haga unas calles amplias, unas canchas bonitas, amables, unos parques recreativos y unos edificiecitos para que la gente viva con dignidad. Eso no se puede hacer en toda parte, pero si hacemos unos modelos, Colombia aprenderá la tarea y la replicará. Y ese modelo hay que hacerlo en Agua Blanca. Doctor Uribe,
¿Cuál es su posición frente al problema de la guerrilla que está, como bien sabemos, acabando con la sangre, la vida, los bienes del pueblo colombiano? ¿Usted va a adoptar una actitud decidida para enfrentarlos o va a seguir con el proceso del diálogo? Pastor, cuando estuve en la gobernación de Antioquia les ofrecí todas las posibilidades de diálogo. Llevaba un año ofreciendo diálogo y no quisieron, y me dediqué a derrotarlos y los derroté en Urabá. Si llego a la presidencia le digo a la FARC: ustedes quieren zona de despeje, que haya una veeduría internacional, porque allá no pueden seguir delinquiendo. Quieren zona de despeje, silencien las armas, pero ustedes no pueden tener zona de despeje y asesinar policías y asesinar soldados y negociar con narcotráfico y secuestrar colombianos. Silencien las armas. ¿Qué les ofrezco? Digo, vea, pueden tener las armas desde que las tengan guardaditas un tiempo, mientras llegamos a los acuerdos de desarme y de desmovilización. ¿Qué les ofrezco? Les ofrezco reinserción generosa. Cuando estuve en la gobernación de Antioquia, tuvieron reinserción generosa el EPL, el M19 y la Corriente de Renovación Socialista del ELN. ¿Qué les ofrezco? Seguridad democrática. Un Estado que los proteja cuando dejen de ser guerrilleros, que no los dejen matar como ocurrió con la Unión Patriótica. Yo creo que eso es un plan serio, razonable. Hay unos requisitos, ¿no? ¿A ustedes les parece que es un requisito del otro mundo pedirles una veeduría internacional? ¿O que es un requisito del otro mundo decirles que haya un cese de hostilidades, que silencien las armas? Conserven las armas un tiempo, todo el tiempo que sea necesario para llegar a los acuerdos finales, pero las silencian. El proceso de paz de Irlanda se ha salvado, porque desde 1997 la guerrilla irlandesa ha respetado un cese de hostilidades. Pienso que la propuesta nuestra es razonable. Si la FARC la acepta, continuamos con la zona de despeje. Si no la acepta, el Ejército de Colombia entra el 8 de agosto a la zona de despeje. Y buscaríamos reactivar el diálogo sin zona de despeje a través de una mediación internacional de Naciones Unidas. Buenas noches, doctor Uribe. Colombia en la última década, los gobiernos, las decisiones de los gobiernos en la última década, podemos nombrar Gaviria y muy especialmente el actual gobierno, ha tenido mucha incidencia la relación con el Fondo Monetario Internacional en sus políticas macroeconómicas y han influido negativamente en el desempeño social del país. Por eso estamos viendo en este momento también cómo detrás de todo esto, y aunque de pronto un gobierno no lo reconozca públicamente, detrás de esas reformas tributarias, reformas pensionales, reformas laborales que se han querido y se han impulsado en cierta medida, hay mucho de eso que son lineamientos del Fondo Monetario Internacional en Colombia y que ha afectado también incluso a otros países, porque en otros países también se ha hecho. ¿Cuál va a ser la decisión suya en torno a eso? Bueno, es muy sencillo. Yo conozco muchos candidatos que en la campaña echan discursos antigringo. En la campaña hablan mal del Fondo Monetario y cuando los eligen se van de rodillas a pedir perdón a Washington. Hay que tener el mismo discurso aquí y allá. Colombia hace parte de la economía internacional. Nosotros no nos podemos sustraer de esos organismos internacionales, pero no podemos hacer lo que ellos quieran. Yo no acepto, por ejemplo, disminuir recursos para educación y salud. Y ya se lo dije al Fondo Monetario, yo eso no lo acepto. ¿Yo qué hago? En vez de disminuir educación y salud, disminuyo el Congreso, disminuyo los consulados, las embajadas, las contralorías, los vehículos oficiales para poder aumentar la inversión. Lo hice en Antioquia. En Antioquia disminuí la burocracia, los vehículos oficiales, las compras, pero creamos 103.000 cupos escolares, 17.000 cupos universitarios. Llevamos 1.020.000 pobres al régimen subsidiado de salud. Y le voy a pedir al Fondo Monetario, al Banco Mundial y al Banco Interamericano: Colombia no puede seguir contratando deuda externa a 5 años y al 10,5% en dólares. Necesitamos deuda externa de largo plazo y de bajo interés para la revolución del ICETEX, para la pequeña empresa, para los cupos escolares, para la vivienda social, para la infraestructura.
también le quiero a usted, querido amigo, hacer una anotación. En Colombia se habla mucho en campaña contra el Fondo Monetario, pero no se habla contra la corrupción interna. La corrupción interna ha hecho mucho daño. Yo propongo 8 medidas contra la corrupción. Primera medida, eliminar el beneficio de casa por cárcel a los corruptos a la cárcel. Segunda medida, que los corruptos no puedan volver al Estado ni por nombramiento, ni por elección, ni por contrato. Tercera medida, que el aparato politiquero no maneje las regalías del carbón, del níquel, del oro, del petróleo, que las manejemos a través de instituciones serias, como las fundaciones, como la que vio hoy Don Bosco en Agua Blanca, como muchas con las de ustedes, con las que contraté educación en Urabá y en otras regiones de Colombia. Quitemos la politiquería de ahí y hagamos que este tipo de fundaciones manejen esos recursos para que la plática le llegue en beneficios al pueblo colombiano. Todo hogar de la patria va a necesitar enseñar transparencia. Yo le voy a pedir a la iglesia de ustedes, si yo gano la presidencia, que comprometamos a todas las mamás y a todos los papás a enseñar transparencia en los hogares. Y necesitamos derrotar la politiquería. ¿Usted sabe cuánto cuesta el Congreso? 600.000 millones. ¿Sabe por qué me apoya Claudia Blum? Porque ella no está de acuerdo con los auxilios parlamentarios, siempre los ha rechazado. ¿Sabe por qué me apoya Fabio Granada? Porque él quiere ser un congresista vallecaucano que ayude a cambiar la política. ¿A usted le parece bien que haya 300.000 millones de auxilios parlamentarios y que solamente haya 5.000 millones para la pequeña empresa? Acabemos los auxilios parlamentarios, crezcamos la pequeña empresa. ¿A ustedes les parece bien que el Congreso cueste 300.000 millones y que solo haya 150.000 para vivienda social? Reduzcamos los congresistas de 260 a 150 y aumentemos la vivienda social. Acompáñenme en eso el año entrante, que yo no les vaya a los colombianos a venir a reformas. Cuando estuve en la gobernación de Antioquia me la entregaron con 400 vehículos, la devolví con 70, ahorramos plata y llevamos a la educación. Colombia tiene 30.000 vehículos oficiales, disminuyámoslos para hacer inversión en favor de los sectores pobres y construir justicia social. Sí, doctor Uribe, serían muchas cosas las que uno quisiera preguntar pues a un candidato que se le mide a este proceso de llegar a la presidencia de un país tan complicado como el que está en la paz y en lo económico. En esos dos aspectos quiero hacerle dos precisiones. Primero, frente a la deuda externa, este país del presupuesto de la nación de 63 billones de pesos han hecho unas transferencias o han hecho unos ajustes nefastos en las transferencias que le dan a los entes territoriales. Eso no equivale sino como al 13 o el 14% de lo que representa el total del presupuesto de la nación, y allí quieren ajustar con ley 617, con 550, con despidos de empleados, con todo lo que usted quiera, y eso no representaría ninguna solución para el país seguir con ese proceso. Los entes territoriales están devastados y la mayor plata pues se gasta en lo que usted ya ha dicho, en los otros entes del Senado, de la Nación, y principalmente en la deuda externa. Frente a ese proceso de la deuda externa nosotros hemos sido cumplidos. Nosotros hemos visto otros países como Chile que no se han arrodillado frente a esa deuda externa y se han parado de una forma decidida a negociarla, a renegociarla. Se nos están llevando más del 40% de ese presupuesto nacional que se puede invertir en todas las necesidades que tiene el país. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que tiene que ver con la paz, llevamos más de 50 años en un proceso de guerra y ese proceso no es gratuito, es un proceso por las diferencias abismales que vive el país. Ahí se necesita democratizar el poder y esa democratización del poder tiene que estar encaminada a repartir precisamente esos espacios que se tienen a largo tiempo y a largo plazo, porque las conversaciones no han avanzado es porque están precisamente convocando a la ciudadanía para que hagan unos procesos de gestión pues donde no avanzan hacia ningún lado porque no se toca eso, la democratización del poder y la deuda externa. Deuda externa. En efecto, el Estado colombiano debe alrededor de 23.000 millones de dólares. Eso es un platal. Pero yo no puedo llegar a decir que no la pagamos, que nos tienen que dar una moratoria, porque parte de esa deuda se le debe a los inversionistas privados que van y compran bonos del Estado colombiano. ¿Qué es lo que yo voy a proponer? Lo que le voy a proponer al Fondo Monetario, al Banco Mundial y al Banco Interamericano es que la deuda cara de corto plazo nos la vayan reciclando
por deuda barata de largo plazo. Que deuda con vencimiento a 5 años e interés en dólares del 10,5, nos la cambien de 5 años a 20 y nos bajen el interés al 6, al 4,5. Cancelemos los créditos caros con nuevos créditos baratos provenientes del Fondo Monetario, del Banco Interamericano y del Banco Mundial. El poder. Yo quiero jugármela en un gobierno que genere empleo. Ya les han dado varias fórmulas. Les he hablado de la agricultura, de la vivienda social, de la exención de impuestos para los jóvenes, de la microempresa. Yo quiero jugármela con un gobierno que derrote la corrupción. Ya les he hablado de varias de las medidas, de un gobierno que derrote la politiquería. Pero querido amigo, si aquí no hay un gobierno con autoridad que genere seguridad, la inversión no viene y no vamos a tener empleo. La sociedad colombiana está muy injusta y muy pobre, y si no hay seguridad no hay inversión, y si no hay inversión y no hay crecimiento de la economía, no vamos a tener con qué mejorar la distribución. Yo propongo 6 herramientas para construir justicia social en Colombia: la revolución educativa, el impulso del cooperativismo, de la seguridad social, el manejo social de los servicios públicos, que no crezcan por encima de la inflación en los sectores populares, el manejo social del campo, el impulso a la pequeña y a la mediana empresa para que no haya monopolios. Pero eso necesita que haya paz. Cada vez que secuestran a un colombiano se fuga el dinero. La guerrilla no negocia sino con un gobierno serio que le enfrente. Yo no creo que la paz surja de abrazar a los guerrilleros en la televisión. La paz no surge de abracitos ni de palomitas. La paz surge de un gobierno con autoridad y de un gobierno que sea capaz de construir justicia social. Si la guerrilla quiere negociar con mi gobierno, magnífico. Si no, hay que enfrentarla. Porque ahora ellos lo que quieren es riqueza y poder. Y tampoco se puede permitir. Ellos están ahuyentando la inversión en Colombia. Correcto. Para eso hay que derrotar la corrupción. La corrupción política es lo que primero evita la democratización del poder. Correcto. Y piensen en el impulso a las cooperativas, que nos abren espacio a todos. A la economía solidaria. Doctor Álvaro Uribe, mi nombre es Harold Lozano, soy presidente de una Junta de Acción Comunal, más concretamente el barrio municipal de la Comuna 8. ¿Qué haría usted para que las juntas de acción comunal de este país no sigan postradas por el capricho de los politiqueros? Una pregunta. Lo mismo que con los comuneros de Colombia, en los municipios que los hay. Las empresas municipales de Cali están en este momentico con problemas, y usted lo conoce muy bien, pero con esa pelea que tiene el señor alcalde con el señor presidente de la República, nosotros en verdad no sabemos quién tiene la razón. Lo que sí quisiéramos, señor presidente, porque le digo así, porque sé que va a ser el presidente de Colombia, es... Faltan unos boticos, pero usted me va a ayudar a conseguirlos. Los tenemos, y usted tiene un amigo como Daniel García que me conoce. Muy bien. Lo de las empresas municipales. Tercero, Cali es quizá una de las ciudades que está recibiendo mucho desplazado. En este momento los cinturones de miseria que tiene esta ciudad es alarmante. ¿Usted qué haría porque nuestra ciudad volviera a ser la ciudad de hace 20 años? Muy concreto, juntas de acción comunal. El gobierno nacional promoverá que la confinanciación a las regiones en buena parte se contrate con las asociaciones comunales, no con cada junta en particular, sino con las asociaciones que agrupen a varias. Segundo, empresas municipales de Cali. No sé cuál debe ser la solución correcta. Eso tiene que surgir en un proceso de diálogo con los caleños. Lo que sí ofrezco es mi presencia personal, permanente, frecuente, como presidente de los colombianos, para ponerme con las autoridades de Cali y con su ciudadanía a buscarle la solución definitiva más indicada a las empresas municipales de Cali. Buenas noches. Yo soy vendedora ambulante y soy mujer cabeza de hogar. Usted vino hoy exclusivamente a hacer una campaña política.
Pero tú viniste y ahorita que no, los policías, de hecho fue un delito que nosotros estuviéramos afuera trabajando. Entonces, ¿qué garantías usted le ofrece a los vendedores ambulantes para trabajar? Primero, hija, para que Colombia para que la gente no tenga que seguir en ventas ambulantes y para que los colombianos no se tengan que seguir desplazando, hay que generar empleo. Segundo, si los venderos ambulantes invaden una calle, el dueño del almacén pone la queja y viene la policía. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar ayudar a construir unas plazas buenas para los venderos ambulantes. Yo quisiera que usted viera lo que yo hice en Medellín como gobernador. Debajo de toda la línea del metro instalamos unas casetas bellísimas y ahí instalamos los venderos ambulantes. Yo me comprometo a ayudar a que en las ciudades haya sitios indicados para que ustedes trabajen como verdaderos microempresarios. Vea, Antico, aquí en Cali se trató de hacer lo mismo, con la gran diferencia de que el señor alcalde anterior y el que está ahorita vendieron eso demasiado caro y sin ninguna garantía, empezando que ahorita lo están sacando de nuevo, que porque eso no es del municipio. Entonces, vamos a ver cómo ayudamos esas soluciones tienen que provenir de los alcaldes. Lo que uno puede hacer como presidente es sugerirlas y cofinanciarlas. Doctor, ¿qué piensa usted que un ciudadano común y corriente se roba 1 millón de pesos y lo meten a la peor cárcel de Colombia y paga muchos años? Pero si es un alcalde, si es un senador, se roba 1.000 millones y está 2 años en un club jugando, montando a caballo y pasándola bien, y a los 2 años sale. ¿Qué piensa usted de esta anomalía? Ya lo dije, a los corruptos de cuello blanco a la cárcel, eliminar esos beneficios. Es mi primera medida contra la corrupción y ya la anuncié esta noche aquí. Hay un pasaje en la Biblia que dice que un hombre que quería tomarse una ciudad, que quería gobernar, lamentablemente no tuvo en cuenta a un hombre sencillo que era quien tenía la respuesta para esa ciudad. Lamentablemente la política colombiana no tiene en la práctica el pluralismo que dice o que expresan los políticos, sobre todo cuando estamos en tiempo de elecciones. La Iglesia cristiana ha sido lamentablemente muy discriminada en ese sentido y no ha tenido una participación en áreas donde creemos nosotros que podemos ser efectivos. Creo que hablar de la corrupción es importante, pero el problema de fondo es que lamentablemente las personas tienen que cambiar desde adentro. Cuando no hay ese cambio de fondo, entonces hay cantidad de personas que se manejan con base en intereses. La política colombiana está manejada más por intereses, por eso los partidos se vinieron a pique y no se puede creer en ellos, sino se tiene que creer es en las personas. Lamentablemente nosotros nos hemos sentido discriminados. Por ejemplo, y en ese sentido va mi pregunta, ¿qué participación específica piensa usted darle a la Iglesia cristiana? Cuando se tiene algún tipo de trabajo a cualquier nivel, siempre se llama a la Iglesia católica a participar, pero nunca se ha llamado a la Iglesia cristiana. Entonces hay una discriminación abierta y lamentablemente de pronto personas que tienen la respuesta y que no necesariamente la respuesta que aparentemente otros manejan, no se les da el espacio. Y en segundo lugar, en la práctica, ¿cómo hace usted para sustraerse del poder de los grupos financieros y no caer en esa doble moral? Porque es demasiado sutil, es algo tan sutil que uno ni se da cuenta. En el manejo de las relaciones es muy fácil dejarse permear por aquellas personas. Entonces, en ese sentido, se requiere un grupo de consejeros que tengan diferente tipo de perfil, y ahí es donde nosotros los cristianos creemos que necesitamos una participación activa. ¿Qué tipo de expectativa nosotros podemos tener realista en ese sentido? A ver, pastor, usted me oyó lo que relaté de mi experiencia en la gobernación de Antioquia en educación, que se le abrió todo el espacio a las iglesias cristianas para contratar educación con recursos de la gobernación. ¿Lo expliqué aquí? ¿Me oyó o no? Sí, pero es que a veces
Pero eso le da una señal muy clara de que yo no discrimino. Esto es, todo colombiano que nos quiera aportar en un proceso de paz, en un proceso de revolución educativa, uno no lo puede discriminar. Si la Iglesia Evangélica puede hacer un aporte en la paz con la guerrilla, en la paz con los paramilitares, magnífico, yo no la discrimino, pastor. Así de simple. ¿Cuántas personas ha llamado usted a participar en su gobierno de tipo cristiano en su anterior administración? Hombre, que yo recuerde, a mí me apoyaban unos pastores dirigidos por Armando y por Octavio en Medellín, y los dos participaron ampliamente en mi gobierno. Yo no discrimino, como participaron los reinsertados. A mí lo único que me interesa es que la gente sea honrada y buena gestora y sea independiente de los grupos económicos. He vivido pulcramente de unos negocios agropecuarios. Tampoco hago demagogia contra los empresarios. El empresario bueno, bienvenido a Colombia. El empresario con ética, el empresario que quiera a los trabajadores. Financio la campaña con honradez. Primero, no recibo plata en malavidas. Segundo, no derrochamos. Gastamos en lo suficiente para hacer llegar el mensaje. Tercero, las donaciones tienen que ser por encima. Y cuarto, el que me quiera apoyar por favores personales está equivocado. Yo no le vendo el gobierno a los grupos económicos ni a nadie. Yo soy cerrero, yo soy rebelde y por eso he corrido muchos riesgos. Esté tranquilo. Yo cometo errores porque yo estoy hecho de esta carnita y de estos huesitos de la condición humana. Pero yo quiero la patria con honestidad. De lo contrario, no estaría aspirando a la presidencia. Muy buenas noches, doctor Uribe. Mi nombre es Candy Iglesias y yo quisiera saber qué puede ser usted llegando a la presidencia, ya con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que si sea su voluntad, mucho lo estamos esperando. De acuerdo a la gente desplazada, ahorita se están armando por decir, unos proyectos, cómo poder ayudar a estas personas, tanto a nivel espiritual como también a nivel económico, a todo lo que ha hecho por ejemplo, personas que pierden sus viviendas y en ese momento no tienen ni siquiera dónde pasar la noche o qué comer, tener un plato de comida. Entonces, quisiera... Mira, lo primero que se necesita es autoridad. Un gobierno con la correíta amarrada para proteger a los campesinos a fin de que no se sigan presentando desplazamientos. Lo segundo, los que quieran regresar, buscarles acompañamiento internacional para que regresen. Lo tercero, los que se van a quedar en los lugares donde llegaron, ayudar a ver si con los nuevos programas de vivienda, de empleo, se les puede proteger. Le quiero hablar a usted que está muy joven con toda sinceridad. Ese es un problema muy grave, en 4 años no lo vamos a resolver, pero en 4 años podemos dar buenos ejemplos que muestren cómo se puede resolver. Doctor Álvaro, como usted puede ver, la mayoría de la población a la que usted se está dirigiendo ahora es joven, menor de 25 años. ¿Cuál sería el papel de la juventud en un eventual gobierno suyo? Primero, las organizaciones de jóvenes van a ser ampliamente escuchadas para adoptar el plan de desarrollo, para adoptar los planes de inversión. Y voy a contratar con organizaciones de jóvenes parte de los servicios de veeduría comunitaria contra la corrupción. Segundo, yo no le ofrezco a los jóvenes burocracia ni politiquería. Tercero, les ofrezco la creación de 1,5 millones de cupos de primaria y secundaria y de 400.000 cupos universitarios a través de programas, ojalá la iglesia me ayude en esto, programas a distancia de universidad a través del computador. Universidad abierta a distancia a través del computador y un plan de desempeño con todas las universidades públicas para que ellas puedan aumentar cobertura. ¿Qué va a hacer usted con el sistema carcelario colombiano, las autodefensas y las pandillas juveniles y violencia en las calles? Pandillas juveniles, esta tarde me reuní con los de Agua Blanca. El gobierno vive negociando con Manuel Marulanda y no avanza, y estas pandillas juveniles quieren negociar. Yo les dije, vea, el presidente Pastrana dijo que él iría a negociar personalmente con Manuel Marulanda, llevan 3 años en eso. Yo no digo eso. Yo para aventarme con Manuel Marulanda primero tiene que haber unos avances serios del proceso de paz.
Pero yo sí vengo a Cali a negociar con las pandillas juveniles. ¿Qué quiero negociar con ellos? Que tengan oportunidades educativas, que tengan capacitación técnica, oportunidades de pequeñas empresas para que los vayamos sustrayendo de la delincuencia. Con los paramilitares, yo negocio con ellos si se comprometen a no asesinar a un colombiano más. Negocio con ellos. Con la guerrilla y los paramilitares, si negocian, les damos reinserción generosa, porque finalmente los guerrilleros son 21.000 campesinos y los paramilitares son 8.000 campesinos. Sistema carcelario. Sistema carcelario. Soy partidario de tener la posibilidad de que el sector privado invierta en cárceles y que administre cárceles vía experimentación. A ver si tenemos unas cárceles con menos hacinamiento, más dignas, que formen en valores e instruyan técnicamente. Hagamos ese experimento con el sector privado. Doctor Álvaro Uribe, buenas noches. La pregunta mía es en cuanto a los jóvenes. Leía en la prensa, en El Tiempo precisamente, y hablaba de que el servicio militar obligatorio se lo van a extender a 18 meses, aunque creo que eso todavía no está aprobado, y es decir, que los van a tratar con las mismas condiciones de regulares y bachilleres. ¿Usted qué haría en cuanto a eso? Lo que le dije al Tiempo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con un servicio social obligatorio, que todo bachiller o todo universitario le tenga que prestar un servicio a la comunidad, ojalá en su campo, y que el servicio militar sea una opción de servicio social. Enfrentar a los grupos violentos de Colombia con soldados regulares de poco entrenamiento o con soldados conscriptos o de servicio militar con poco entrenamiento es un desastre. Para enfrentar a los grupos violentos de Colombia hay que enfrentarlos con fuerzas profesionales y con tecnología y con inteligencia. Esa es mi respuesta. Doctor Uribe Vélez, yo le quiero hacer dos preguntas. Para nadie es un secreto que en el país colombiano todos los gobiernos hasta la fecha han hecho caso omiso al problema de la vivienda en cuanto al UPAC y al ese famoso VR que tenemos actualmente, uno. Y dos, ¿qué va a hacer usted durante su gobierno en cuanto a la crisis de la salud y de la educación que el pueblo colombiano se refiere? Ya me refería a algo de la educación. VR, UPAC. Nosotros estamos ofreciendo unos incentivos tributarios para que los bancos financien vivienda social a una tasa más barata. Todavía no tenemos claro cómo rebajar el VR para todo el mundo. Lo que sí sabemos es que hay que mantener una inflación bajita, que es lo único que permite créditos de largo plazo a bajo interés, y que hay que buscar crecer el fondo de garantías. ¿Qué es el fondo de garantías? Es un fondo del Estado para que le sirva de fiador a la gente. Entonces, si usted tiene fiador en su crédito de vivienda, le deben rebajar la tasa de interés. El problema es descomunalmente grande. No creo que lo podamos resolver de un tajo. Hay que seguir esa lucha contra la inflación y por el descenso gradual de tasa de interés hasta que tengamos un interés asequible a las posibilidades del pueblo colombiano. ¿Con la educación de Colombia? No, ya le hablé de la educación, le voy a hablar de la salud. 2 o 3 reformas en la salud. Primero, para que no haya politiquería en el CISBEN, que lo vigilen las universidades. Segundo, que el régimen subsidiado de salud no lo presten entidades con ánimo de lucro, que solo lo presten cajas de compensación y cooperativas serias. Tercero, que los hospitales se desburocraticen, que no hayan politiquería, pero que también les ayudemos, que no se puedan construir nuevas clínicas mientras no se utilice debidamente la infraestructura hospitalaria del Estado. Última pregunta porque se nos acabó el tiempo. Doctor Uribe, veo con gran agrado cómo el pueblo cristiano a nivel Colombia está abriendo las puertas a Señora, enseguida la escuchamos, no se me vaya que tengo que tener el privilegio con las mujeres porque si no, no gano el año entrante. Está abriendo las puertas para escuchar las propuestas que diferentes candidatos tienen, porque ha habido un paradigma y es que la política es del diablo y la política es el arte de servir. Y yo quiero decirle algo que lo tenga muy presente,
y es muy importante que la iglesia cristiana en Colombia participe dentro de su proceso, porque los dos mayores generadores de violencia en el país, en cualquier país, es cuando la iglesia y el Estado no hacen lo que deben hacer, son los dos mayores generadores de violencia. Pero mis dos preguntas son las siguientes. Sabemos que el problema número uno que tiene el país se llama paz. También sabemos que usted es el mayor defensor de las convivir en Medellín. Y sabemos que usted es el hombre número uno en la lista de todos los grupos alzados en armas. Por lo cual lo consideramos que está hay que orar por usted, doctor. Pero la pregunta clara es, ¿usted cree que la propuesta de paz para el país es crear nuevas convivir? Primera pregunta. Yo creo que primero le advierto que las convivir que yo creé en Antioquia no eran grupos paramilitares. Eran empresas de seguridad honradas, transparentes para el campo. En eso sí creo. Segundo, doctor Uribe, ¿usted cree que nuestro país es justo que tenga una cultura de guerra donde se invierten 65 pesos? No es justo que tenga una cultura de guerra. Lo que necesita es una cultura de autoridad para frenar la guerra. Me refiero, tiene una cultura de guerra porque sus mismos gobernantes le han dado prioridad. 65 pesos se invierten por cada colombiano en la guerra y se invierten 12 pesos en educación. Vea, le voy a decir una cosa, querido amigo. Usted sabe que El Salvador es más pequeño que el Valle del Cauca. El Salvador tenía 103.000 hombres en la fuerza pública. En Colombia hay 69.000 policías. Lo que pasa es que cuando aquí se contabiliza la inversión de orden público, te están presentando una contabilidad equivocada, porque te están incluyendo las pensiones. Del presupuesto de defensa, el 75% va en pensiones. En la parte operativa va muy poquito. El país necesita una cultura de autoridad. Aquí lo que hemos tenido son unos gobiernos muy flojos. Los violentos no negocian con los flojos. Los violentos negocian con los firmes. Mi Dios creó el concepto de autoridad. Yo creo en la autoridad. Por eso discrepo de lo que ha pasado en Colombia. Aquí en Colombia mantienen un discursito de paz en la televisión y son dejando a toda hora que la guerrilla y los paramilitares sacrifiquen al pueblo colombiano. Escúcheme, querido amigo, el país necesita autoridad. Los violentos no ceden si no hay autoridad firme. Doctor Uribe, buenas noches. Yo soy abogada asesora de varias iglesias cristianas. Tengo dos preguntas para usted. Primera, en el aspecto legal de las iglesias cristianas tenemos problemas. No solo la norma en la Constitución es muy bella, la norma de la Ley 133 y la Ley 25 son muy bellas, pero los decretos reglamentarios que expide precisamente el Ejecutivo nos han parado muchísimos procesos legales de las iglesias. ¿Qué política piensa desarrollar usted en ese aspecto? Primera pregunta. Segunda pregunta. Es muy difícil para los colombianos pagar una educación superior. Los que lo hemos logrado, cuando salimos ya a trabajar, no podemos ni siquiera recoger lo que invertimos dentro de una universidad tan costosa como es en Colombia, porque nos toca salir a trabajar de taxistas. Doctora, dos respuestas. Hágame llegar un memorando sobre esos decretos reglamentarios a través de Daniel. Quiero informarme del tema. Segundo, si crecemos las universidades públicas, pero ellas para crecer necesitan abandonar la politiquería, tienen que ser audaces. Si crecemos el ICETEX, ¿quién fue el que me preguntó de deuda externa? Una de mis propuestas es obtener un crédito a 17, 20 años y a interés barato para crecer el ICETEX, para crédito universitario. Por eso tenemos que manejar pianito, delicadamente la deuda externa, para que no nos cierren esas puertas. Y si crecemos la universidad a distancia con el computador, le damos más oportunidades a los sectores de menos capacidad económica. Yo quiero mucho la patria.
Por esto, no simplemente esto, me gusta que me pregunten. La doctora Noemí va y se reúne con Fabio Valencia Cos y después le niegan al país. Yo hablo la verdad, yo me reuní con Fuad Char, que es buena persona, lo invité a que viniera a la campaña y al doctor Luis Prieto no estuvo de acuerdo. Quiero mucho al doctor Luis Prieto, lo aprecio mucho, pero yo creo que no hay razones para vetar a Fuad Char. Los colombianos pueden tener la certeza de que yo les hablo con la verdad. Yo reconocí que yo había invitado a Fuad Char. Yo no me puse, que no lo invité, que me cayó a las espaldas. No, yo sí lo invité. Ahora, como ven que esta cosa mía está creciendo, todos los días buscan a ver de qué se pegan para desacreditarla, pero les va a tocar, les va a ser muy difícil, porque esta cosa es firme y honorable. ¿Saben qué? ¿Con qué vamos a gobernar a Colombia? Con una mano firme y con un corazón grande. Una mano firme. Salvar el seguro social. Yo fui el ponente de la ley 100. El día que aprobamos la ley 100 en diciembre del 93 les dije, no lo burocraticen. Tenía 23.000 funcionarios y 4 años después tenía 45.000. Lo mató la politiquería. Para salvarlo propongo 4 fórmulas. Que no se lo distribuyan más a los directorios políticos. Que haya un acuerdo con los sindicatos para reducir costos. Que haya acuerdos con las cajas de compensación para hacer experimentos de mejor manejo en clínicas. Y finalmente, que haya un aporte presupuestal año tras año para rescatarlo. Si gano, le pido a Dios que me ayude a gobernar con mano firme contra la violencia, contra la corrupción y contra la politiquería, y con un corazón grande con los pobres para construir justicia social en Colombia. En 4 años, Colombia no cambia del todo, pero con un gobierno honrado y eficaz podemos avanzar. Pastores, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Vamos a estar de pie. El Señor escogerá a la persona que vamos a elegir el día... ¿Cuándo son las elecciones? ¿En marzo? Mayo. En mayo. Mayo 16 de este año que entra. Tiene que escribir las cédulas antes del 16 de diciembre. Es muy importante que los que no las han inscrito lo hagan todavía. Pero independiente de todo eso, yo quiero que en esta noche vamos a orar por el doctor Álvaro Uribe y por su equipo. Ustedes saben que esto de lidiar con un país es una cosa bien tenaz y bien dura. Sabemos que él está sirviendo al país. Si es el presidente, lo va a hacer con mayor ahínco. Si no lo es, lo va a seguir haciendo, porque yo sé que independiente de que sea ahora o sea después, Álvaro Uribe va a llegar a ser presidente de este país. Y es un privilegio para nosotros tenerlo hoy, y por eso quiero que nos vamos a unir en oración por su vida. Y quiero pedir al pastor Jorge que esté aquí, por favor, y que nos dirija en esta oración para que Dios lo guarde, le dé sabiduría en su trabajo, a él y a los que le rodean. Voy a pedirle a mi esposa, la pastora María Consuelo, que ore por el candidato aquí presente. Todos vamos a pedir al Señor. Voy a pedirle que extienda sus manos sobre la vida del doctor Álvaro Uribe. Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos delante de ti la vida de este hombre, de este varón, Señor, que se le está midiendo a ponerse frente a la presidencia de este país tan complicado, tan conflictivo. Oh Dios, sabemos que tú eres el que pones y el que quitas reyes. Señor, si es tu voluntad, tú lo colocarás, Señor. Padre Celestial, solamente tú sabes qué es lo mejor para nuestro país. Oramos por su vida, oramos por su protección, por la de él, su familia, su equipo. Oramos que tú le des sabiduría. Oramos, Señor, que sobre todo tenga un corazón siempre recto delante de ti. Que siempre, Señor, crezca en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Señor, te damos gracias por él. Y en el nombre de Jesús hoy lo bendecimos y pedimos bendición sobre él. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por estar. Les agradezco de corazón a todos. Muchas gracias.